Su abuelo le insistía en que sea pastor, pero este castellano de pura lana zamorana decidió pastorear otras ganaderías para acabar convirtiéndose en uno de los más prestigiosos sociólogos de este país. Y sin embargo, la gente le para por la calle y le dice: ah, usted, el periodista. Sí, yo no desmiento. Y Amando de Miguel, con más de 130 publicaciones a sus espaldas, siempre se ha sentido parte de la turba periodística, porque lo que le ha apasionado siempre es explicar las cosas, adquirir conocimiento e interpretarlo todo, ¿no? Y hoy es un honor que nos visite en Periodista Digital, porque el Centro de Investigaciones Sociológicas le ha dedicado un libro homenaje, que se titula De la Sociedad Española y de otras sociedades, donde prestigiosos catedráticos dedican ensayos en honor a la obra de este pensador excepcional. ¿Qué tal, Amando? Buenos días. Es la primera vez que me llaman pensador. No sabes lo que me halaga. Bueno, pues después te pasaré la factura por eso. Sabes, Amando, que me ha recordado, al leer este libro, esa escena de la película Una mente brillante, en la que a John Nash se le acercan otros científicos, otros investigadores de la Universidad de Princeton, y le rinden homenaje entregándole su pluma. Y le entregan lo más valioso, porque la pluma significa la firma, y una teoría sin una firma pues no sirve de nada, ¿no? Y de alguna manera aquí pues esos pensadores, muchos de ellos amigos tuyos, pues sí. Te entregan su pluma en este libro, ¿no? Es cierto, está muy bien la metáfora esa, sí. Explícanos lo de la portada, lo de una lanzadora de roble. Que vemos en la portada del libro. Una lanzadera de roble, un regalo de tus alumnos. Shuttle en inglés. Es la pieza móvil de un telar. El telar es una trama, una urdimbre que se van mezclando, y la lanzadera es lo que está entre las dos y va tejiendo. La lanzadera es la pieza móvil, y cuando se hizo automática nació la revolución industrial. Es el símbolo de la revolución industrial, porque aumentó tal la productividad, porque antes el telar, la lanzadera, se hacía a mano. Entonces, claro, este movimiento es muy lento, ¿no? Y se hizo ya con vapor a finales del 18, principios del 19. Y esta es una lanzadera original del siglo XIX de Cataluña. Yo estuve allí mucho tiempo, y es el símbolo de la revolución industrial de Cataluña. Como yo me he dedicado fundamentalmente a estudiar el paso de una sociedad tradicional a una sociedad industrial, pues es un símbolo de la sociología que he hecho. Llevan los colores de la bandera catalana, porque me la dieron a la Escuela de Diseño Textil en Cataluña, donde era yo profesor. Pero resulta, claro, que los colores de la bandera catalana, no por casualidad, y aragonesa, son los del español, claro está. El rojo es de Castilla, además. El rojo siempre ha sido el color de Castilla. Cuando se dice la roja ahora, por ejemplo, no, es que es una cosa de izquierdas. No, oiga, la roja es lo más hispánico que pueda haber, porque es el color de Castilla. Es decir, cuando Castilla llega a América, iban con un pendón rojo. El rojo siempre fue el pendón de Castilla. Luego los republicanos lo interpretaron mal, lo pusieron en la bandera republicana morado, pero es porque los pendones rojos de Castilla, después de 1000 años, se han vuelto morados, ¿no? Y creían en su incultura que el color morado era el de Castilla. No, es el rojo. Bueno, y luego en mi vida es una lanzadera, porque he tenido varios matrimonios, varios divorcios, varias formas de pensar, he vivido en muchas ciudades. Sí, esto suele ocurrir siempre ocurre en las entrevistas. Ahí te están viendo que aclares alguna cuestión. Y he sido yo lanzadera, es decir, es un símbolo de mi vida también, de lo que me he movido. Para empezar, pues el que iba a ser pastor y luego acaba de catedrático, pues la verdad... Y hablando del color rojo, Amando, tú fuiste un ferviente antifranquista, y sin embargo... Pues sí. Te identificaban como rojo, y tú rojo... No, ya, como comunista, realmente nunca fui comunista, ni me afilié a ningún partido de izquierdas, pero sí estaba en el grupo del Diario de Madrid, por ejemplo, y de Cuadernos para el Diálogo, en fin, más o menos, que estaban contra el franquismo al final, ya en la transición, porque la transición en España empieza en los años 60 y 70. Por eso el milagro de la transición. ¿Cómo es posible? Dices que empieza con la prosperidad económica, quizás. Sí, al mismo tiempo que la prosperidad económica. Lo dijo López Rodó en su día. López Rodó, que fue ministro del Plan de Desarrollo, le preguntaron una vez,
¿cuándo habrá partidos políticos en España? Porque esto se podía decir en la dictadura, ¿eh? ¿Cuándo habrá partidos? Bueno, tú das una democracia en el año 68 sobre la democracia. Perdón, una conferencia sobre la democracia. Sí, yo escribí muchísimo sobre la democracia. ¿En el año 68? Sí. Bueno, pues le preguntan, ¿cuándo habrá partidos políticos en España? Y no dice cuándo se muera Franco, o no dice nunca. Dice, cuando tengamos $1.000 de renta per cápita. Bien. Entonces teníamos 300. Bueno, ahora tenemos 30.000. Y se produjo, claro, el salto de país subdesarrollado a país desarrollado. Aunque ahora algunos dicen que España, Portugal, Italia y Grecia son países en vías de subdesarrollo. Es decir, ¿de subdesarrollo? En vías de subdesarrollo. Vueltas que da la vida, ¿eh? Pero bueno, yo asistí a ese movimiento fantástico del desarrollo español que trajo como consecuencia que salimos al extranjero, que veíamos en fin, las publicaciones de otros países, hablábamos, maduramos en una palabra y nos hicimos demócratas, unos de derechas y otros de izquierdas, aunque los de derechas siempre un poco acomplejados, por eso se llaman de centro. Yo nunca lo he entendido. Como pidiendo disculpas. Como pidiendo disculpas. ¿Sí? Siempre por su ¿Por qué no se llaman de derechas? Pues porque aquí la derecha parece que es el franquismo. Fíjate que aquí no hemos tenido ningún partido de auténtica ultraderecha, o sea, partido franquista. Aquí no ha habido peronismo en el sentido de muere Perón y continúa el peronismo, ¿no? Y felizmente reinante en Argentina. Sí. No, aquí no. Aquí se muere Franco. Es más, ya nadie recuerda que hubo franquistas. Pero desaparece hasta ese punto. No hay ninguna... En Italia, pues un movimiento social italiano, lo mismo, que reivindicaba el fascismo. Aquí no ha habido esa reivindicación. Claro, eso ha perjudicado al PP, porque al no haber ese partido nostálgico, digamos, como no existe, como hay ese hueco, pues al PP se le atribuye la herencia del franquismo. Y no es verdad, la verdad es que no es verdad. Pero... dices que la mejor palabra que te define es la de disidente. Al final nunca te has sentido cómodo siempre, ni de derechas ni de izquierdas. Siempre he estado... Cuidado con esa frase porque es típicamente de derechas. ¿Qué es ser de derechas? El que dice, yo no soy ni de derechas ni de izquierdas. No, pero bueno, es una broma. Bueno, es que muchas han buscado esa tercera vía, ¿no? Es una broma. No, la idea, efectivamente, yo me he sentido disidente pues con todos los gobiernos, porque aunque era voto al PP, es público. Pero en el 82 en el 82 voté al PSOE. Pero siempre he dicho lo que he votado, además. Hay esta cosa española, quizá de recién conversos a la democracia, que la gente no quiere decir lo que vota. Porque dice, el voto es secreto. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? El voto es secreto justamente para que no haya manipulación. Pero no hay ninguna obligación de mantener ese secreto. Pues yo nunca me he tenido ese secreto, ¿no? Y ahora, aunque voto al PP y aunque en 82 voté a Felipe González, pues he sido crítico del gobierno, y así me ha ido, porque yo siempre he sido crítico del gobierno y la verdad es que me ha ido bastante mal. Pero bueno, no sé, cada uno es como es, yo qué sé, son razones de personalidad, o yo qué sé. Pero tú como poco puedes decir... De la lanzadera, ¿comprendes? De la lanzadera, pero en esa lanzadera que fue tu vida, pues también hubo momentos muy tristes y muy duros, a los cuales tú le has restado importancia, la verdad. Otros podrían haber hecho toda una hemeroteca con eso, que fue, por ejemplo, tu paso por la cárcel, que te costó, entre otras cosas, un divorcio. Que no le sacó rendimiento, además, político. No le ha sacado rentabilidad. No. Otros con menos le han sacado mucha rentabilidad. Pero bueno, es igual. Como digo, es factor de personalidad y... cuentas en esa interesantísima charla que tienes con colegas tuyos y amigos en la introducción del libro, que alguien te recuerda o en algún momento te dijo que toda tu obra al final siempre volvía al mismo punto que era tu primer libro, aquella antología de Galdós, que todo se resumía en ese Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, era yo estudiante todavía. ¿Qué hablamos? ¿Del año 61 quizás? Antes, 58, 59 sería. Es mi primera publicación donde figura mi nombre. Tenía muy poco mérito porque era una antología de Galdós, y sacando los trozos que a mí me interesaban y ponerles un titular, no sé cómo lo llamáis, un título, sí. Bueno, pues muchos años después, un colega me dijo, oye, ¿te das cuenta de que tu obra sociológica responde a aquella antología? Es decir, es algo misterioso, reconócelo. ¿Cómo yo podía adivinar que las cosas que me iban a interesar en el futuro estaban
en esos titulares que yo le ponía a las citas de Galdós. Que si, yo qué sé, la administración pública o los empresarios o las dos Españas o las dos clases medias o, en fin, en la holgazanería, yo qué sé, muchos temas de la vida española que están contenidos en Galdós, porque Galdós fue un monstruo de la observación. No hace falta ser sociólogo para observar lo que pasa, ¿eh? Pero que así es sociología cuando tal palabra casi ni existía, no había una carrera de no sociología. había carrera, ¿no? Y tus influencias han sido, en muchos casos, las importantes literarias, las mencionas. Galdós, Sí. Pío Baroja, Delibes. ¿Por Sí, qué? pues porque los novelistas, digamos, tienen una especial sensibilidad para entender e interpretar lo que pasa. Claro, por eso son novelistas, porque observan. La Regenta, por ejemplo, pues es un monumento. Por cierto, aparte de La Regenta, Clarín no escribió prácticamente nada valioso, pero le salió La Regenta, que es una de las grandes novelas del 19, y es mucho mejor que cualquier texto, que no existe por otro lado, de un sociólogo o de un politólogo sobre el régimen de la Restauración, visto localmente. Y luego eso me ha llevado a mí, tanto ver novelas, a escribir novelas. O sea, la última parte, en los últimos años, pues he escrito media docena de novelas, y con un juego de influencias. Por ejemplo, pues en alguna novela empiezo con un endecasílabo. Qué capricho, ¿no? ¿Por qué? Porque La Regenta empieza con un endecasílabo. La heroica ciudad dormía la siesta, 11 sílabas. Bueno, pues es un juego, ¿no? Porque en la escritura también hay juegos. Pero es la lanzadera, porque aunque yo me... ¿Y esa novela que estabas escribiendo de un primo, un familiar fusilado en Paracuellos? Esa la tengo inédita, es mi última novela. No sé si la editaré. Bueno, post-mortem, ¿no? La editarán. Pero acabo de terminar. No, porque yo tengo un primo, Tomás, que es un símbolo en la familia, que fue fusilado con 15 o 16 años. Sí. Sacaron a todo el colegio, era un colegio de curas, y fusilaron a los curas y a los alumnos. Era en verano y solo se habían quedado los alumnos que tenían que recuperar asignaturas, entre ellos mi primo, pobre hombre. Y una docena de alumnos y una docena de profesores que estaban ahí en verano, pues todos los llevaron a Paracuellos y los fusilaron sin más juicio ni más, simplemente porque eran curas, ¿no? Y eso en la familia fue un choque terrible, esa figura, que yo no conocí naturalmente, yo nací en la guerra. Y bueno, y la novela se basa un poco en la figura de mi madre, recordando ese primo al que quería tanto, y bueno, es la vida entera de mi madre, bueno, más que de mi madre, de la generación que vivió la guerra, y es una novela histórica, estilo Galdós, digamos, ¿no? Salvando las distancias. Amando, esa generación, la de tu madre, quizás la generación posterior fue la que dijo en algún momento, olvidemos esto, olvidemos que esto lo pasó, es decir, de alguna manera dijo, vamos a seguir adelante. Sí, y cerremos las heridas. Sí, esa fue la verdadera transición. La de decir, no va a haber más guerras civiles, no va a haber más represalias, bastante hubo. Y eso fue el secreto de la transición del año 77, que ahora extrañamente a veces se abre, y se abre cada vez más retóricamente, porque ¿qué es abrir eso? Es como si ustedes abren la guerra del Chaco, yo qué sé, pero si eso ya pasó. Hablando del Chaco, mencionas acerca de tu educación, dices, yo me sé muchas ciudades de Argentina, las empiezas a nombrar, sabes más que yo. Ojo, y saltas Corrientes, pues es un montón. Hablando de esa educación, sí, educación en la cual también tenía un papel protagónico el griego y el latín. Sí. Claro, dicho ahora en estos tiempos, Sí. ¿lo dices con nostalgia o lo dices como algo que, bueno, ya fue parte de una época, ahora hay que buscar otros caminos? Lo digo con verdadera pena, porque después yo he seguido una carrera, digamos, de sociología empírica, con números y fórmulas y todo eso, estadística, y sin embargo esa formación clásica que nos dieron en nuestro plan de estudios, que se hizo durante la guerra, es increíble, plan 38 creo que se llamaba, fue un plan de estudios verdaderamente extraordinario. Teníamos una asignatura que se llama Historia de América, de América Española, se entiende. Y por eso las ciudades de Argentina o el sistema de los incas, que eso me tocó en el examen de Estado
el sistema económico de los incas, ¿no? Y me gustaría saber cuántas personas hoy en España pueden estar hablando 20 minutos sobre el sistema económico de los incas antes de que llegaran los españoles. Bueno, pues eso yo todo lo había estudiado. Pero ahora ni de lejos estudié esto, no ya las ciudades argentinas. Lo mencionas, ni las españolas. ¿Sí? Bueno, ni las españolas, pero además no es un problema de saber listas de ciudades, sino saber interpretar. Es decir, que yo, mi formación de historia de América, por ejemplo, me dio una base extraordinaria. Yo creo que para un español es que hay que saber historia de América hispana, vamos. Es que es necesario. Y no digamos la historia de España, que tampoco se la saben ahora. Yo no sé lo que les estudian ahora, porque yo he visto, como profesor universitario, he visto las sucesivas cohortes de estudiantes que llegaban a la universidad y cada vez son más analfabetas. Eso no puede ser. Y todavía aquí se escandaliza la gente con una reforma educativa, pero hombre, por el amor de Dios, si se han hecho muchas reformas en España, y eso es lo más atrasado que hemos dejado. Vamos a hablar de eso. Tú que has conocido muy bien el ambiente académico universitario, sobre todo norteamericano, sí. ¿Qué crees que podemos importar de aquello? Muchísimas cosas muy buenas, desde luego. Algunas muy malas. Por ejemplo, no se deben llevar revólveres en la guantera del coche. Sí, eso es muy malo. Y no entre y origine una masacre. Exacto, y utilizarlo para matar a los compañeros. Para matar a los compañeros. Eso es la cosa extravagante de la vida americana. Pero la vida universitaria, claro, porque está copiada de Alemania, a finales del siglo XIX mandan unos emisarios a Alemania y dicen, vamos a importar, y literalmente importan el sistema alemán, que es el que rige hoy en Estados Unidos. Y yo he estado varios años de profesor y de alumno, o sea que lo conozco bien. El último año que estuve en San Antonio, por ejemplo, hace 3 años, en Texas, pues todos los alumnos prácticamente trabajaban y estudiaban al mismo tiempo. Algunos tenían beca, pero era inimaginable que su beca dependiera de la renta de sus padres, porque solo dependía del mérito propio, que es mi modo de pensar. Las becas universitarias tienen que ser con independencia de la renta de los padres. Y además es aconsejable que al mismo tiempo que estudien, trabajen en lo que sea. Yo, mientras fui estudiante, hice todo lo que pude para trabajar. Entonces era dificilísimo, pero hacía copias a máquina, daba clases particulares. Ahora es más fácil. Estudiaste con becas, recibiste importantes becas, como la de CEU, como la de Fulbright. Sí. Y siempre eran por mérito. Siempre eran por mérito, sí. Y además el mérito era que si no sacabas sobresalientes no te la renovaban. O sea que imagino que tú el debate que hay ahora de que el 6.5 te parece ridículo. Me produce vergüenza, vamos. Porque se ha cambiado la noción de beca con el igualitarismo que hay ahora, típico de la izquierda, que es que la beca es un derecho. No, la beca no es un derecho, es un privilegio que tienen unos cuantos y que se lo tienen que merecer, con independencia de la posición de sus padres. Un niño de una familia bien situada tiene derecho a beca. Otra cosa es que si después quiere donar eso a Cáritas, pero tiene derecho, porque si tiene derecho, claro, si se lo merece. Y de esa manera sacaremos una élite bien preparada. Pero tendría que ser en todo caso el que no puede estudiar y el que se lo merece, es decir, y el que tiene mérito, porque darle una beca al niño de una familia millonaria, pues tampoco tiene mucho sentido. Bueno, sí, bien, ¿no? lo pongo como, digamos como... pero una Fulbright jamás te preguntan cuál es la renta de tus padres. Una Fulbright se basa en tu expediente, en un examen que te hacen allí y en una entrevista que te hacen allí y una recomendación. Eso es fundamental. A mí me la hizo Juan Linz y esa recomendación fue fundamental. Creo que no lo he contado en mis memorias esta nota. En todo caso es una primicia. A ver. Espera que ponemos el cartel exclusivo. Juan Linz me hizo la carta de recomendación, que como digo, traducido al castellano, la gente dice, una carta de recomendación. No, es lo contrario de lo que significa una carta de recomendación. Es que es la opinión de un profesor bien situado y esa opinión es la definitiva. Entonces hizo una carta... Juan Linz, digamos, es una eminencia. Una eminencia. En las universidades norteamericanas es una eminencia. Y una persona que tuvo mucha influencia. Y que tiene 10 años más que yo y sigue con su despacho en la universidad. Aquí llega el momento de la jubilación, te quitan el despacho, te quitan todo, ya no puedes dirigir una tesis, ya no puedes hacer nada. Esa es la diferencia, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, la carta de recomendación no me la enseñó nunca, porque él sostiene que las cartas de recomendación no se deben enseñar nunca al interesado. Es decir,
que no la veré nunca, pero sí me transmitió un pequeño argumento de la carta, y es: si no le dan ustedes la beca a este muchacho, dado que es ayudante de Fraga, se convertirá en un lidercillo político del Partido Popular, o como se llame, de la derecha, y será un diputado, y habremos perdido un científico. Yo creo que ahí acertó. Pues eso, a lo mejor si no dan la beca hubiera seguido por la vía política y hubiera sido un diputado. ¿Cuántos años tiene Juan Lins? 10 años más que yo, 86. Juan Lins escribe el primer ensayo, el primer capítulo del libro. Dice que Fraga te ofreció un puesto. Bueno, me han ofrecido puestos. Ese es el puesto que latentemente estaba. Es decir, que yo iba a trabajar. O sea, tú estabas en Estados Unidos. Y no, pero antes fue antes que Fraga te ofrece ese puesto? Antes había sido ayudante de Fraga. Entonces, lo lógico, si eras ayudante en la cátedra, era que siguieras con él. Pero yo me fui a Estados Unidos. Por cierto, que Fraga me dijo: hace usted bien en irse a Estados Unidos. Pero dice Lins que estabais en Estados Unidos. Sí. Y ahí recibes una no, recibo varias desde Estados Unidos, y después recibo varias propuestas de altos cargos, pero no las quise. Bueno, la fundamental fue el ser jefe nacional del SEU, del Sindicato de Estudiantes, por Rodolfo Martín Villa, que cuando vengo de Estados Unidos, lo primero que me dice: oye, tenemos que nombrar al jefe nacional del SEU. Y le dije yo: al último jefe nacional del SEU. Y es verdad, fue el último. Dije: hombre, ya no tiene sentido, esto ya está pasado, ¿no? Porque iba a tener una beca del SEU, era un chico, pues no sé, modosito y buen estudiante. Hablamos de... ya estamos en esto es el 63, cuando yo vuelvo, sí, hace 50 años. Y yo le dije que no, lo siento. Yo lo que quiero es ser catedrático, le dije, de sociología. Y me acuerdo que fui a ver a Solés Ruiz, porque él no me podía convencer, y fuimos a ver al secretario general del movimiento, a Solés Ruiz. Y Solés me dijo: pero vamos a ver, muchacho, ¿tú qué dices? ¿Que quieres ser catedrático? Pues claro, si hemos nombrado muchos catedráticos, pues ya está, aceptas el cargo y te nombramos catedrático. Dice: pues no habremos nombrado catedráticos nosotros. Y yo dije: pero esto es onírico, esto no. ¿Para qué he estado 3 años en Estados Unidos estudiando? ¿Para que este tío me nombre catedrático por ser... haberlo sabido antes, ¿no? Haberlo sabido antes, claro. O sea que, y luego vale. Y luego viene tu experiencia en Barcelona y lo cuentas, la verdad, sin ninguna gota de rencor, que vivíais ahí y tenías que mirar por debajo de los coches a ver si... Bueno, eso fue el final, ¿no? Yo estuve 10 años en Barcelona, bueno, con alguna salida a Valencia, que donde me hicieron catedrático después de otra historia, porque había estado en la cárcel, no me nombraban, bueno, total, que estuve en Barcelona. Desempeñando puestos muy extraños, por ejemplo en la escuela de diseño textil, porque no podía enseñar en la universidad, estaba represaliado, pero a su vez enseñaba en la universidad como conferenciante, es una cosa muy extraña, porque el rector era el hermano del ministro. Estas cosas del franquismo tan típicas, como era el hermano del ministro, me hacía esa, no sé, irregularidad, podríamos decir. ¿El año de la cárcel? Situémonos. 71. Sí. Ya en los amenes del franquismo. ¿Pero eso te costó un divorcio? Sí, me costó el divorcio. Mi primer divorcio, y muy duro, porque claro, eso significa claro, pues, mi mujer no se vino a Barcelona conmigo y bueno, no quiso saber nada de mí. En fin, bueno, hoy no vamos a entrar en esas... Pero eso que enseñas, o sea, esa experiencia, ¿qué lectura haces de ese paso? Bueno, hay algo positivo. Algo positivo en eso es que yo me enamoré de Barcelona. Porque Barcelona es una sociedad mucho más libre que Madrid, mucho más espontánea, mucho más... Es lo de la lanzadera, es decir, era la revolución industrial. Iba por delante. Ahora conviene decirlo porque ahora no. Ahora nadie diría eso, ¿no? Pero entonces sí, Barcelona estaba por delante en todo. Y yo estaba pues muy contento en Barcelona, hasta que en el año 80, mejor dicho, surge, claro, la llegada de Pujol al poder y el plan de erradicación del castellano en la vida pública. Y eso nosotros intuimos que eso iba a ser un desastre, como lo ha sido. Y entonces hicimos un manifiesto
Digo hicimos porque, aunque yo figuro como el primer firmante... Exacto, es el pero no lo redacté. Lo cual te puso en... No lo redacté. Lo digo porque hay alguna faltilla de redacción. No, esto es una broma. Estaba muy bien redactado, la verdad. Había poetas y había... Pero sí es verdad que te expone. Al ser el primero... Claro, el primero... Te expone más que ninguno, ¿no? Me expone. El segundo o el tercero era Federico Jiménez Santos. Bueno, todos acabasteis fuera huyendo todos de Barcelona. acabamos porque empezamos eso, a mirar debajo del coche porque por si había una bomba, ¿no? Porque estábamos amenazados, nos amenazaban. Y era muy difícil seguir dando clases cuando te ponían amando Go Home en la pizarra o en un cartel inmenso en el rectorado que nadie quitaba por otro lado. Claro, pues Go Home, pues me fui a Home. Y si no le pegaban un balazo para que se y dieran cuenta de una vez por todas, como Federico. Le dieron un balazo en la rodilla, querían dárselo, pero eran poco expertos y se lo dieron en el muslo, menos mal, y se curó, pero si se lo dan en la rodilla queda cojo para toda su vida. Y aquello fue un shock para nosotros, y dijimos, oye, vámonos de aquí. Pero hoy en día los nacionalistas, cuando dicen, muchos que no son nacionalistas tampoco, gente de derechas, conservadoras, dice que en Barcelona se respira un ambiente pues muy tranquilo, de que esas cosas no suceden, de que no hay ninguna persecución hacia los castellanos hablantes y demás, como una especie de mucha normalidad. ¿Cómo? Bueno, normalidad, yo no veo tal normalidad, porque se ha cumplido lo que nosotros decíamos, que si la enseñanza pública se iba a hacer solo en catalán, iba a ser muy difícil hacerla en castellano, que por otro lado son los dos idiomas oficiales en Cataluña y uno de ellos oficial en toda España, hombre, y la mitad de la población es castellano parlante, pues hombre, no se persigue si quieres por las calles, pero tus hijos van a ser de una cultura diferente a la tuya, y eso para mí es un genocidio cultural, y así lo denunciamos. Y desgraciadamente tuvimos razón. Y así todo han fracasado porque el castellano sigue... Claro, porque vamos a ver, si fueran dos idiomas étnicos, como puede ser el gallego y el catalán, bueno, pues desaparece uno y queda el otro. Pero no es entre el gallego y el catalán, es entre el catalán y el castellano o español, que lo hablan 400 millones y tú puedes dar una clase en Alemania o en Estados Unidos, la puedes dar en español y te entienden. Yo di una conferencia hace poco en una modesta ciudad alemana, universitaria. Digo modesta porque no es Berlín, ¿no? Es una ciudad de provincias, digamos, Regensburg o Ratisbona, que es una especie de Salamanca o Ávila, una ciudad así, con mucha tradición. Allí nació Juan de Austria, por ejemplo, la ciudad medieval. Bueno, pues a esa conferencia dicha en español sobre la sociología de la familia fueron unas 300 personas. Tú fíjate, ¿no? Y tú te das cuenta de que ese instrumento que tenemos, que es el español, es el idioma que más se aprende después del inglés en todo el mundo. No hay que hacer cálculos de cuántos lo hablan. ¿Tú la conferencia en español? ¿Fue en español? No hay que hacer el cálculo de cuánta gente lo habla, sino de cuánta gente lo aprende sin tenerlo como materno. Eso es la estadística, y es el segundo del mundo, más que el francés y más que el alemán, y que el italiano, y que el chino, desde luego, el árabe. Ese es el mejor dato. El ruso. ¿De qué libro estás más orgulloso? Qué pregunta. Pues de ese último que está inédito, que se llama Los años no perdonan. ¿Cuál crees que es el que más, el tuyo, el que más ha aportado? Influido. El que más por el cual te gustaría que te... Bueno, el que más ha influido se llama, tiene un nombre muy vulgar, el Informe Sociológico sobre la Situación Social de España, un poco repetitivo, que fue el FOESA, como se conoce, que era la fundación que lo promocionaba. Fue del año 66 y del año 70, hay dos informes. Sobre todo el del 70, eso fue, bueno, no había nada. Es que no había nada. En España, es que la sociología estaba un poco, como diría yo, no perseguida, pero no se podían hacer encuestas. Cuando yo empecé a hacer encuestas con Linz, en el 60, literalmente había que pedir permiso porque no se podía preguntar a la gente, eso estaba prohibido, ¿tú te das cuenta? Bueno, eso era una dictadura, claro. Y la palabra sociología era... Yo abrí el primer despacho privado de sociología en España. ¿No ves tú una hacienda
cuando voy yo, oiga, yo quiero pagar mis impuestos. ¿Usted qué es? Sociólogo, esto no está previsto. El de la calle Serrano, ¿no? El despacho Serrano famoso. Y por el que han pasado docenas de alumnos que han sido discípulos. Algunos de ellos escriben ahí en el libro Homenaje, que son catedráticos. Y muchas de esas experiencias se cuentan aquí, en Memorias y Desahogos. Claro. Ahí cuento mis experiencias. Hablas de los jóvenes, dices que el problema no es que no tengan valores, sino que no saben qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Eso lo hemos visto en varias encuestas. Preguntamos, a ver, valores, después de todo, es si una cosa está bien o está mal. Es curioso que en alemán se llama Wert, eso. Saber si una cosa está bien o está mal. El pobre hombre, ahí con el 6,5, en fin, no hay manera de convencerlos de que las becas tienen que ser por méritos. Porque ese es un valor. O sea, las becas tienen que ser por méritos o tienen que ser para todos. Bueno, pues eso es, tienes dos valores. Pero si hacemos esa pregunta, muchos jóvenes hoy dirían, pues no sé, a mí me da igual. Es decir, no es que tengan una alternativa o que tengan otra solución, otra fórmula. No, es que no tienen ninguna. Es una especie de anomia que llamamos en la jerga sociológica, en donde las normas no tienen sentido. No es que tú tengas otras normas, sino que lo que hay no tiene sentido. Es como... Era Durkheim, ¿no? El de la anomia, el del concepto de Exacto. anomia. Durkheim es el de la anomia, sí. Sí, porque él sostiene... Es el padre de la sociología. Es el padre de la sociología empírica, que es la que yo... Aunque el que te influyó más, Simmel, ¿no? Sí, después como lectura me ha influido mucho más Simmel. Ahora mismo, por ejemplo, dentro de unos días voy a dar una conferencia sobre el paisaje, fíjate, que la lanzadera, ahora sobre el paisaje, bueno, la pintura del paisaje. Y Simmel tiene unas palabras bellísimas sobre el marco de los cuadros. Fíjate, porque Simmel es la minucia, el marco de los cuadros. Por cierto, que Ortega y Gasset también tiene unas palabras sobre el marco de los cuadros, pero no cita a Simmel. La diferencia, y con las mismas ideas, la diferencia es que lo de Simmel es del año 1908, y Ortega y Gasset de 1921. Es más, Ortega mandó traducir a Simmel. Probablemente, porque en esa época los leían, claro. Él lo leía, evidentemente. Y Unamuno también, claro. Para mí es el sociólogo de cabecera, como se dice. Aunque mi formación... Pero descubierto tardíamente también, ¿no? No, me lo descubrió Linz, precisamente. Bueno, todas mis lecturas buenas me las descubrió. Pero digo, Simmel vivió una época dorada, ¿no? A partir de también los años 90, se han vuelto a reeditar sus obras, ¿no? Sí, hombre, sí. La verdad es que Simmel se tradujo al español antes que al inglés y a otros idiomas. En los años 20 lo tradujo precisamente Ortega. Lo mandó a traducir en Revista de Occidente. Exacto. O sea, mucho antes, igual que Freud, se tradujo mucho antes que al inglés. O sea, que yo cuando... era una generación que tenía antenas en todos. Cuando se hablaba de Simmel o de Freud en Columbia, donde yo estudié, yo había leído esas obras en español antes que ser traducidas al inglés. Es curioso, ¿no? ¿Y por qué no has vuelto a Ortega? Dices que las obras, pues sí, tú lo has frecuentado en tu juventud, pero después no es un salto de mi devoción ahora, y eso que lo veo, porque formalmente es un gran escritor, pero luego tiene muy poco fondo y, en fin, no sé. Oye, uno tiene sus etapas. Yo tuve mi etapa orteguiana, claro, de estudiante, y ahora no sería un autor favorito. ¿Y tienes una etapa ahora Facebook? Bueno. Estás enamorado del Facebook. Estoy con el Facebook. Sí, dices que es donde te has sentido más libre, ¿no? Sí, porque en Facebook, igual que en Libertad Digital, son dos fenómenos. En Libertad Digital ya llevo 10 años, en donde todas las semanas escribo antes todos los días y luego 3 veces a la semana escribo un artículo sobre lengua, que es una de las cosas que me interesan más últimamente, y me contestan los lectores permanentemente te están... y entonces es una cosa interactiva que se dice ahora, bueno, como hacéis vosotros. Exacto. ¿No? Y eso, los nuevos medios que tenemos ahora, que son interactivos y son fascinantes porque te permiten una frescura extraordinaria. Y lo último, en el último año, es Facebook, en donde algo parecido, pero todavía más rápido, porque ahí me mandan, en la Libertad Digital, me mandan a mi correo sus comentarios y luego los comento yo. No, aquí es online, como se dice, ¿no? Me mandan mi comentario y yo lo respondo continuamente y hago un artículo ahora semanal. Empecé todos los días, pero era agotador hacerlo todos los días, la verdad. Y ahora lo hago semanal. Y hago un artículo que ellos comentan y va comentando y se deriva. E incluso hemos hecho una tertulia en el Gijón
Porque, claro, el problema de Facebook es que no nos conocíamos físicamente. Ese es un problema ahora con esto, ¿no? Gente con el que llegas a tener mucha intimidad porque estás todo el día intercambiando, pero no sabes cómo es. Por eso lo de las fotos, ¿eh? Sí. Hay que colocar la foto por lo menos para que sepas cómo es, pero la foto no te dice nada, francamente, a mí muy poco. Hay que verse, es lo que se llama quedada ahora. Hay que quedar. Un hangout. Y ahora la quedada es en el Gijón, y de vez en cuando nos vemos ahí, bueno, no sé, nos vemos. La verdad que da envidia. Conozco solamente otro caso, que es el de Santiago González, que también tiene un blog y también ha podido formar como una especie así de parroquia, de amigos. De parroquia, sí. Y que, no, porque uno abre un canal en Facebook y recibe más insultos que otra cosa, o más insultos también he recibido yo, sí. Y aquí todo lo contrario, aquí se ha formado realmente una cofradía. Foro de ideas. Nosotros lo llamamos cofradía. Incluso hemos tenido los cargos, el pregoste, en fin, tenemos una serie de cargos en la cofradía. Bueno, y no te ves en la Real Academia Española. Dices que eso, no me veo, ¿no? Dice que eso es un establishment al cual tú nunca has sido invitado. Para pertenecer a la Real Academia Española tienes que ser del País, el periódico del País, en su sentido más amplio de grupo de presión cultural, que es el que domina en España, sin duda ninguna. Bueno, pero han entrado Luis María Ansón, Pere Reverte. Entró Ansón con la condición de que entrara al mismo tiempo Juan Luis Cebrián. Si me hacen alguna oferta de ese estilo, a lo mejor. Pero es que ya han entrado muchos del País. Tú por ahí te ves entrando con Juan José Millás, por ejemplo. Que es del País. Por ejemplo. El próximo presidente de la Real Academia será Juan Luis Cebrián. Esto está grabado, ¿no? Sí. Aquí queda mi pronóstico. Pues... Es lógico, además. Es lógico. Pues porque eso es el grupo de presión cultural. Para tener un premio Príncipe de Asturias, para ser, bueno, premio Nobel, porque no hay candidatos, pero en fin, si hubiera candidatos, para ser premio Nobel, para tener cualquier premio en España, cualquier distinción, tienes que pasar por el País, por el periódico del País. En el País no se publica... Tú escribías en el País hasta que te censuraron, a escribir, ¿no? Y Federico también. Hasta que te censuraron. Simplemente no me publicaron. Eso me lo han hecho varias veces en plena democracia. En el ABC también me lo hicieron después de Ansón. Después de escribir en el auténtico ABC de Ansón, me echaron con una cosa que no decían nunca en el franquismo. Dice, bueno, vas a dejar de escribir por falta de papel. En el franquismo no decían eso. No eran tan ridículos. Te echaban porque no eras adicto al movimiento. que era mucho más elegante, más sincero. Aquí por falta de papel. Y en el País nunca me dijeron por qué me habían echado. Simplemente no me publicaron un artículo y otro artículo y llegaron... El silencio. Ese silencio pues indicaba, oye, no, usted, era clamoroso, usted no manda más. Es curioso que a Federico y a mí, Federico Jiménez Santos, nos han echado tanto del ABC como del País. Quiero decir que nosotros hemos querido colaborar también, no es que hayamos sido reticentes a no colaborar en esos grandes medios, porque no deja de ser que ABC y el País son grandes medios, en donde da gusto ser colaborador, ¿no? Bueno, y finalmente, ¿te sientes el último bisonte en la pradera? ¿Por qué? El último bisonte. Pues sí, a veces tengo esa sensación de sí, el último neandertal, ¿no? ¿Tú te imaginas el último neandertal? Iban siendo oprimidos por los cromañones, apartados, y eso eran más altos, más inteligentes, con más cerebro, y fueron apartados por los pequeños cromañones, en fin, y el último neandertal, supongo que estaría angustiado, dice, pero ¿por qué perecemos? ¿Y por qué estos pequeños nos ganan? Y pues eso, yo soy ese último neandertal, no el último bisonte, pero el último neandertal. Bueno, pues aquí lo dejamos. Sobran las palabras. Muchas gracias, Amando, por venir aquí a hablar de tu carrera. El placer es nuestro. Gracias.